Hermanos, buenas noches, Dios bendiga sus vidas. No hay nada mejor que iniciar el año, hermanos, ¿verdad? Juntos como iglesia. Es un verdadero privilegio. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable. Vamos a pedir al Señor que podamos disponer un corazón sencillo, que la palabra penetre, que nos transforme siempre. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias, Padre, porque nos permites un año más de vida. Te pido, Dios, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer. Que este año, Señor, te sirvamos con más intención, Señor. Con más intensidad, Padre. Que podamos ser verdaderos adoradores, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de la iglesia que te sirven, Señor. Que se esfuerzan, que le dedican tiempo, Señor. Padre, tendrán recompensa en el cielo, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y decimos amén. Hermanos, este 2022 esperemos y puedan añadirse más servidores, más hombres y mujeres, siervos del Señor, que puedan dedicarle tiempo a su iglesia. Necesitamos más hombres y mujeres fieles de Dios. Hermanos, vamos a iniciar el año con un tema, fortalecidos. Así dice la imagen, ¿verdad? Ya se acordó. Fortalecidos en el Señor. Si hay un título, vamos a ponerle fortalecidos o fortaleciendo nuestra fe en este 2022, ¿verdad? Todos tenemos pues metas, quizás haya metas para ese 2022. Como iglesia tenemos metas, hermanos. Sí, una de las metas que tenemos es lograr adquirir un terreno en Citilpech para la misión. Ya hay personas ahí reuniéndose, ya hay un ministerio infantil de niños, sí que nos hace falta el lugar. Entonces una de nuestras gran meta es tener un terreno. Otras metas que tenemos también es que la iglesia se organice, sí, que podamos ser parte de la convención y poder ser parte de esa gran familia bautista. Como iglesia es una de las metas que tenemos para ese 2022. También yo, que sea ordenado. Hermanos, un pastor ordenado es un pastor que está avalado por una convención. Hay garantía. Cuando viene un pastor a su iglesia, pregúntele si es ordenado. Es una garantía cuando un pastor es ordenado. Entonces tenemos muchas metas para ese 2022. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos objetivos y quizás puedan haber metas o objetivos familiares, sí, laborales o profesionales. Pero vamos a empezar también, vamos a pensar cuáles son nuestras metas espirituales. ¿Cuáles son esas metas o esos objetivos espirituales? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de la iglesia para ustedes? Como iglesia, como grupo de líderes, deseamos mucho en sus vidas. Tenemos mucha intención de que usted crezca, de que usted aprenda, de que usted estudie. Sí, esa es la intención de la iglesia, de que usted se una y pueda madurar en la fe y pueda vivir con confianza, sabiendo que Dios lo tiene todo bajo control. Así que en esta noche, hermanos, la propuesta es que juntos descubramos por medio de 3 pasos cómo podemos fortalecer nuestra fe. Porque si usted está aquí en esta noche es porque tiene fe. ¿Sí? Dios le ha dado un don maravilloso que se llama fe. La fe es un regalo de Dios. Así que el primer punto es cómo vamos a fortalecer nuestra fe. El segundo punto que vamos a ver, cómo vamos a fortalecer nuestra confianza en Dios y cómo podemos fortalecer nuestro entendimiento o discernimiento en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere para el 2022, que nosotros estemos bien fortalecidos todos los días de nuestras vidas. Miren, le voy a explicar algo. En los matrimonios, para poder fortalecer nuestro matrimonio, necesitamos dedicarnos tiempo en pareja. Para poder fortalecer nuestra relación con nuestros hijos, necesitamos dialogar, ¿sí? Poner límites. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe? Y esos aspectos solamente lo vamos a saber por medio de la palabra, y tenemos que saber qué es fe.
para poder fortalecer nuestra fe, me gustaría que recordemos o aprendamos qué es fe. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Sí, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es ¿qué? La palabra de Cristo. De allí es como va a venir la fe. Si usted quiere que su hijo, si usted quiere que su hija o alguien que usted quiere que esté interesado en que tenga fe o que conozca de Jesucristo o que se una a la iglesia, tiene que hacer todo lo posible para que escuche la palabra de Dios. Realmente ha habido muchas personas que me mandan mensajes en las redes, que se han acercado a mí en Cancún. Gracias a los pequeños mensajes que yo subo, mucha gente se ha acercado y ha conocido de Dios. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra de Dios. La fe viene así, hermanos, por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender que para poder fortalecer nuestra fe, necesitamos constantemente escuchar, nutrirnos, alimentarnos, ¿de qué, pastor? De la palabra de Dios. Por eso tenemos devocionales, ¿sí? Por eso nos reunimos los domingos, los miércoles, vamos a continuar con nuestra reunión de los miércoles, tenemos cursos, hacemos todo lo posible para que usted escuche la palabra de Dios, para que se fortalezca en la fe. Tenemos primeros pasos, discipulados, ¿sí? Cuando nos reunimos, estamos fortaleciendo nuestra fe. Por supuesto que por medio de la oración y el compañerismo cristiano. Pero miren lo que dice acerca de la fe el escritor de Hebreos. Vean lo que dice este texto. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Sí, eso es la fe. No es algo visible, por así decir, no es algo material. La fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Eso es tener fe. Le voy a dar un ejemplo. Si estamos enfermos, necesitamos tener fe de que en el nombre de Cristo vamos a ser sanados. ¿Sí? Por supuesto que creemos en los medicamentos y en los doctores, pero hay que tener fe, hermanos. Necesitamos tener fe. Si no tenemos trabajo, ¿qué sucede? Tenemos que tener fe de que va a haber un trabajo para cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos grandes problemas, pero si no tenemos fe en los momentos difíciles, se agrandan aún más los problemas. Sí, es muy peligroso, hermanos, andar por la vida sin fe. Es muy, muy peligroso. Es ahí la importancia de que nosotros este 2022 podamos fortalecer nuestra fe. Dios está interesado en que nosotros nos mantengamos firmes. Es necesario que podamos desarrollar nuestra fe de muchas maneras. ¿Ok? Que tengamos una fe viva, que tengamos una fe activa, una fe fortalecida, que nuestra fe sea infalible. Hoy cantó solita la hermana Lupita, ¿verdad? ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Qué pasó el viernes? Pastor, decían algunos, es difícil pararse aquí al frente. ¿Cómo estaban sus piernitas de la mano Lupita? ¿Verdad? Tiene fe. Tiene fe. No depende de un muchacho, no depende de otra muchacha, no depende. ¿De quién depende? Nuestra fe es así, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que tengamos una fe infalible. Que nada ni nadie nos quite la fe. Que sea pura, que sea verdadera, que sea contagiosa, que realmente motive a los demás. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas ese 2022. Que las personas cuando les vean digan, wow, esa hermana es una mujer de fe. Wow, ese hermano es un hombre de fe. Que realmente podamos proyectar la fe que Dios nos ha dado, porque es un regalo de parte de Él. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para este año nuevo que Dios nos ha permitido vivir. Y sobre todas las cosas, hermanos, que nuestra fe agrade a Dios. Sobre todo, que nuestra fe agrade a Dios. Porque mire lo que dice Hebreos 11:6.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Es necesario que nosotros, cuando nos acerquemos a Dios, creamos que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Realmente hay una gran recompensa allá en el cielo. Hay coronas, ¿sí? Ya no va a ser funeral, le vamos a llamar noche de coronación. Cuando un cristiano muere, ¿está haciendo qué? Coronado en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Por qué? Porque le sirvió al Señor. Así que recuérdeme, pastor, ¿cómo se llama el funeral? Noches de coronación, cuando es un hijo de Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe, hermanos, para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer más en Dios, en su existencia, en su dependencia, en su soberanía. Necesitamos creer más y más en Dios. Hay esperanza en Cristo, hermanos, ¿sí? La fe nos trae esa maravillosa recompensa. Mientras más fortalecemos nuestra fe, más tendremos paz en nuestro corazón y en nuestras vidas. Cuando usted vea a una persona que no tiene paz en su vida, es porque no tiene fe. Simple y sencillo. No cree en Cristo. No cree en Dios. No cree que Él existe. Cuando hay alguien que está atormentado, cuando hay alguien que está angustiado, la fe te da paz. ¿Sí? La fe produce paz. La fe produce vida, produce gozo, produce avivamiento. La fe nos da estabilidad. La fe nos permite estar o ser persistentes. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice así el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué dice? La fe. Sí, la vida del apóstol Pablo, hermanos, no fue fácil. La vida del apóstol Pablo fue una vida muy, muy complicada. Y no solamente con los fariseos, no solamente con los religiosos, no solamente con los mismos judíos, porque él decía, judío de judío yo soy, pero los judíos lo estaban persiguiendo, lo querían matar, sino también su vida fue complicada con la misma iglesia. ¿Se acuerdan? En un versículo del viernes, tengo miedo de llegar a Corintios y ver que ustedes son muy peleoneros, que hay divisiones, que hay chismes. Entonces la vida del apóstol Pablo realmente fue muy complicada, pero él guardó la fe en Cristo Jesús. Él dijo, nada me va a quitar mi fe, la fe que tengo puesta en Cristo Jesús. A pesar de que la vida es difícil, nuestra fe tenemos que guardarla, tenemos que atesorarla. Les voy a pedir un favor para ese 2022, hermanos, ¿sí? Corramos la carrera de la fe, guardemos la fe. Hay que guardarla muy, muy bien, porque van a haber personas que van a querer desanimarles, ¿sí? Puede ser tu mismo esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser tu vecino, un mismo hermano de la iglesia, ¿sí? Podemos estar expuestos, incluso hasta el pastor. ¿Sí? A rato, hermanos, disculpen, me tengo que ir a otra iglesia, bye, chao. Y algunos se desaniman, no. Su fe es algo que Dios le ha dado a usted. Y usted tiene que guardarla y atesorarla y que nada ni nadie le quite ese gozo, esa alegría. Debemos tener mucho cuidado. Debemos de atesorarlo, debemos de guardar la fe. ¿Sí? Necesitamos ser muy, muy resilientes y persistentes. Que avancemos firmes, que sigamos sirviendo al Señor, que sigamos comprometiéndonos, que sigamos enamorándonos, que nos entreguemos a Dios. Y solamente lo vamos a lograr si atesoramos la fe, si guardamos la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pase lo que pase, la fe es algo que Dios nos ha dado. Porque algún día, hermanos, el Señor nos va a rendir cuentas.
Algún día estaremos delante de Dios. Yo espero con gran ansias ese día, cuando el Señor nos va a decir: has sido un bueno y un fiel siervo. Qué hermosas palabras. Pásale al gozo de mi Señor. Wow, hermanos, realmente hasta me da escalofríos nada más de imaginarme ese momento cuando estemos ante el Señor y nos diga: has sido un buen siervo, has sido fiel, has sido bueno, has servido, te has entregado, te has apasionado. Sí, maravilloso. Triste cuando nos digan: hey, tú te alejaste, no fuiste ni frío ni fuiste caliente, solamente andabas de tibio. Dice: Señor, ¿a ti qué te va a pasar? Este 2022, hermanos, es el año de victoria, es el año de gloria, es el año del servicio, es el año de la fe. Llenémonos esa fe. Esa fe es como un músculo. Tenemos que ejercitarlo. ¿Sí? Tenemos que ejercitar la fe. Hay que hacer ejercicio. Hay que servir al Señor para que nuestra fe crezca. Amén. Segundo punto, fortalecer nuestra confianza en Dios. ¿Sí? Necesitamos también fortalecer nuestra confianza en Dios. Si usted me pregunta: pastor, ¿usted qué quiere para el 2022? Si le digo una respuesta carnal, le voy a decir: un carro 2022, un carro nuevo, hermano, eso es lo que necesito. Pero si yo le digo una respuesta bíblica, la respuesta es: yo quiero para el 2022 un futuro y una esperanza. Eso es lo que yo quiero bíblicamente. ¿Por qué, pastor? Porque los planes cambian en muchas ocasiones. Porque son mis planes y no son los planes de Dios. ¿Y Dios qué hace? Nos cambia los planes. Más bien, nos alinea sus planes. Los planes están por allá y Él dice: no, aquí son mis planes. Vea lo que dice Jeremías 29, versículo 11. Dice así: mis planes para ustedes, ¿qué dice? Solamente yo lo sé. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, solamente yo lo sé. Por lo tanto, cuando el Señor nos cambie los planes, hay que fortalecer nuestra confianza en Él. ¿Ok, Señor? Tú mandas, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores. Yo me someto, me sujeto a tu maravilloso plan. Mis planes para la iglesia, solamente yo lo sé, dice el Señor. Por eso la invitación para ese 2022, hermanos, es que fortalezcamos nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios, hermanos, cambia nuestros planes y tiene mejores planes para la iglesia. Cuando nosotros fuimos a Cancún, dijimos que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer muchas cosas. ¿Qué cree? No hicimos nada de lo que teníamos planeado. Sí, los planes cambian. Y Kaeli estaba muy enojada porque dice: papá, es que tú dijiste que sí, pero los planes cambiaron. Vamos a ir, pero otro día. Y a veces somos nosotros, cuando Dios nos cambia los planes, nos enojamos, ¿verdad? Y queremos hacer nuestro berrinche. Pero hay que confiar en Dios. Hay que fortalecer nuestra confianza en Dios. Les voy a contar algo. Abraham se le prometió ser el padre ¿de qué? De las multitudes. Abraham se le dio una promesa. Ese versículo no lo tengo aquí a la mano, pero es maravilloso que lo saca. Le dice: mira, cuenta las estrellas, dice el texto. Cuenta las estrellas, y si logras contar todas las estrellas, así será tu descendencia. Qué maravilloso esa relación entre Dios y Abraham. Pero miren ese versículo donde le da la promesa. Génesis 17:5 dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Padre de multitudes. Se le dio la promesa. ¿Y qué pasó con Abraham? Pasó un año, pasó 2 años, 3 años,
10 años, y siguieron pasando los años. ¿Y dónde quedó la promesa que Dios le había dicho a Abraham? ¿Saben algo? Se desesperó al no ver la promesa que Dios le había dado un día. ¿Sí? Él no confió en Dios. Él confió en su propio entendimiento. ¿Junto con quién? Con Sarai, ¿verdad? Su esposa. ¿Qué pasó? Pues no que íbamos a ser papás. No que tú ibas a ser el padre de las naciones. ¿Y qué hicieron? Tomaron una mala decisión. Tomaron una mala decisión. Fuera del plan de Dios. Ellos tomaron una mala decisión fuera del plan de Dios y tuvieron consecuencias. Es importante que nosotros, hermanos, fortalezcamos nuestra confianza en Dios para ese 2022. Seamos pacientes, ¿sí? Si hay alguna promesa que Dios te ha dado y no la has visto, eso no significa que no se va a cumplir. La promesa que Dios te ha prometido, Dios la va a cumplir. Solamente deleítate. Solamente sírvele, adórale, conságrate. Dios es fiel, Dios es bueno. Sigue orando por tu esposo. No dejes de orar por tu esposo. Sigue orando por tu esposa. No dejes de orar por tu esposa. Sigue orando por tus hijos. Ora por tus hijos, hermano. Hermana, ora por tus hijos. Dios es bueno. Sus misericordias son grandes y maravillosas todos los días. Sigamos orando. Aquellos solteros, ¿dónde están los solteros? Oren por Leidonia. No sean así, no se le queden viendo al hermano Jorge. El Señor va a enviar a Leidonia, al idóneo. ¿Sí? Siguen orando por esos hombres, esas mujeres. Dios tiene preparado cosas especiales para cada uno de nosotros. Dios es bueno. Miren el consejo que el Señor nos da para ese 2022. Proverbios 3, del 5 al 8. Esta versión de Dios habla hoy también es una versión muy bonita. Vean cómo dice este Proverbios. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Sí, no confíen en su inteligencia, porque ¿qué le pasó a Abraham y a Sarai? Confíen en el Señor. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Sí, como iglesia, confiemos en el Señor y no en nuestra inteligencia. Tengamos presente al Señor en todo lo que hagamos y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Qué maravilloso texto, ¿verdad? Qué bonita versión. Es la mejor medicina. Confiar en el Señor de todo corazón es la mejor medicina que la iglesia del Shaddai pueda tener. Amén. Fortalezcamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios todos los días de nuestras vidas. Quiero terminar con el tercer punto, hermanos. Fortalecer nuestro entendimiento. Fortalecer el discernimiento en la palabra de Dios. Que ese 2022 sigamos creciendo. Sí, el aprendizaje nunca acaba, hermanos. Sí, la palabra de Dios es tan extensa, no podemos decir, no, yo ya aprendí lo que aprendí. No, necesitamos seguir creciendo. Sigamos comprendiendo más y más a Dios. De lo contrario, algún día podemos claudicar de la fe. Ya Dios nos ha dado la fe. Ustedes conocen hermanos y hermanas que hoy están aquí y de repente ya no los vimos. Ya nos aparecieron. ¿Por qué? Porque no se arraigaron en la palabra de Dios. Porque no siguieron aprendiendo acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas personas que se apartan del Señor, la principal causa es esta. Que no siguen alimentándose, no siguen nutriendo. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, Apolos siembra, yo riego, o yo riego, Apolos siembra, ¿y quién da el crecimiento? Dios. Pero se necesita ¿qué? El riego. El riego. Si no hay riego en nuestras vidas, no hay crecimiento. Y es claro, es una metáfora. Las plantas, si no se riegan, ¿qué pasa? Y así hay muchos cristianos muertos. ¿Sí? Hay muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no se regaron en su vida. No siguieron regándose.
No quieren estudiar, no quieren discipularse, no, simplemente quieren congregarse y no es la idea. Necesitamos crecer, hermanos, necesitamos seguir aprendiendo. No podemos vivir toda una vida pues emocionalmente, ¿verdad? La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos invita que estemos completamente preparados para toda ¿qué? Buena obra. Vean lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Esta versión es la NBI, la que tenemos en casa. Dice así: pero tú permanece ¿qué? Firme, fortalecido en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Desde cuándo? Ahí está un texto clave para los niños, ¿verdad? Porque comúnmente siempre ponemos, venid a mí todos los que están, ¿no? ¿Cómo es el texto de los niños? No, vengan, dejad venir a los niños a mí, ándale. Pero aquí hay otro texto que ya no está tan popular, miren ese. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Para poder cambiar ese cliché, ese versículo que comúnmente siempre lo usamos. Vean cómo Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte ¿qué? Sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso. ¿Cómo es que Dios, cómo es que la Biblia, por eso es importante que aprendamos, que entendamos que el Señor nos pide que permanezcamos firmes para este 2022. Sí hay pruebas, por supuesto que tenemos pruebas. Todos tenemos pruebas. ¿Tenemos luchas? Claro que sí. Todos tenemos luchas. ¿Complicaciones? Sí. El texto que igual hemos enclicheado mucho, el que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto, Pablo dice, he estado en la pobreza, sí, como en la abundancia. Sí. Entonces, el Señor nos dice, mantente firme. Mismo Pablo le dice a Timoteo, mantente firme. Has aprendido desde muy pequeño la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y esas Escrituras nos van a dar ¿qué? Sabiduría necesaria para comprender la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sí, no hay otro Dios. Somos cristocéntricos. Somos cristianos. Toda la fe que podamos recibir viene de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. ¿Cuál es el tema? El último punto, fortalecernos en el entendimiento de la palabra de Dios. La Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos. Levanten la mano, ¿a quién le gusta que le corrijan? ¿Verdad que no? Pero la palabra de Dios es útil para corregirnos como personas, como iglesia. Todos necesitamos corregirnos. Hay muchas áreas en las cuales necesitamos corregirnos. Para los que no han visto la película de Spider-Man, les voy a dar un spoiler. Spider-Man corrige a todos los malos, sí, los vuelve buenos. Usted va a decir, pastor, no diga eso, yo no he visto la película. Pero imagínense la metáfora de la palabra de Dios. Él quiere corregirnos, porque somos malos, por supuesto. Y lo único que nos va a corregir, ¿qué es? La palabra de Dios, que es inspirada por Él mismo, que es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en la justicia. Y ahí viene la parte importante. A fin de que cada uno de nosotros como iglesia estemos completamente o enteramente capacitados para toda buena obra. Cuando el Señor te diga, es tiempo de que tú sirvas, es porque tú estás plenamente capacitado para buena obra. Cuando el Señor te diga, es tiempo de que tú vayas y prediques, es porque estás plenamente capacitado para toda buena obra. Cuando el Señor te diga, ve y ora por ese vecino, ora por ese enfermo, visita, es porque Dios quiere que estemos
plenamente capacitados para toda buena obra. Ese 2022, hermanos, va a ser un año muy especial. 2021, ¿tuvimos frutos? Sí. Sitilpech, Sitilcún e Izamal. Personas nuevas han venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nos capacitamos. Porque ya estamos capacitados. Y este 2022, con la experiencia que hemos tenido de 2021, el Señor nos va a usar grandemente. Por eso es necesario que fortalezcamos nuestra fe, que fortalezcamos nuestra confianza en Dios y que fortalezcamos, ¿qué? Nuestro entendimiento. Me gozo y me da mucha alegría para los hermanos que están estudiando en el seminario. Y este 2022 quizás hayan más que se inscriban en el seminario. ¿Para qué, pastor? Para que estén capacitados completamente para la buena obra de Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, mantenernos firmes. Necesitamos seguir aprendiendo y, por supuesto, ser enseñables. Sí, porque hay personas que no les gusta aprender. Necesitamos ser enseñables. Incluso necesitamos desaprender ciertas cosas. Es necesario, es importante que nosotros podamos comprender las Sagradas Escrituras para ser sabios y disfrutar de la salvación. ¿Saben que la salvación es como un regalo? De hecho, es un regalo de parte de Dios. Y muchos no disfrutan la salvación que Dios les ha dado. No la han abierto, no la han gozado, la tienen ahí nada más. Su salvación, ahí está. Dios les ha dado la fe, les ha dado la salvación, pero parecieran que no son salvos. Pastor, pero ¿por qué este hermano es así? ¿Pero por qué la hermana es así? ¿Pero por qué allá toman? ¿Pero por qué allá insultan? ¿Pero por qué allá gritan? ¿No están disfrutando la salvación? Ya Dios les ha dado la salvación. Somos salvos en el nombre de Cristo. Disfruten su salvación. Sean agradecidos. Seamos dignos representantes, hijos de Dios. Pero pareciera que la salvación la tenemos a un lado ahí tirada. Pareciera que la fe no nos interesa. Vivimos como si no fuéramos salvos. Vivimos como si Dios nos ha dado la salvación. Hermanos, realmente Dios nos quiere llevar a otros niveles de fe. Dios realmente quiere llevarnos a esa madurez, a ese crecimiento. Este año es el año del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que sepamos a la perfección cuáles son sus planes. Pero para eso necesitamos esforzarnos. Necesitamos comprometernos con Dios. ¿Sí? No se comprometa con nadie, comprométase con Dios. Dígale, Señor, yo voy a aprender más este año. Y me gustaría acabar con estas maravillosas palabras inspiradas por Dios por medio del apóstol Pablo. En la versión TLA. Usted va a decir, pastor, usted usa DHH, usted usa TLA, NBI, RBC, Dios habla hoy. Sí, me encanta las diversas versiones que nos nutren mucho. Vean esa versión. La TLA también es otra de mis favoritas. Dice así: por eso, para este 2022, Iglesia El Shaddai, ponga mucha atención. Para este 2022, el apóstol Pedro dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Esfuércense por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño. Necesitamos afirmar nuestra confianza en Dios, esforzarnos por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar los malos deseos, ¿sí? Dominen sus malos deseos, sean pacientes. Dice, deben de ser pacientes, es imperativo, ¿verdad? No te está preguntando, deben ser pacientes, entreguen su vida a Dios. Deben de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a quienes. Qué maravilloso, ¿eh? Amen a sus hermanos, estímense en el amor en Cristo y sobre todo amar a todos
por igual. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Cómo va la canción? Somos iglesia, ¿verdad? Claro que sí podemos cumplir con todo lo que la palabra de Dios nos pide. Claro que podemos nosotros cumplir con lo que Dios quiere para ese 2022. Pero ¿qué necesitamos, pastor? Fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios y fortalecer nuestro entendimiento en la palabra, en las sagradas escrituras. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios, porque tú siempre nos llamas, Señor. Tú siempre nos hablas por medio de tu palabra. Gracias por este mensaje en el cual iniciamos ese 2022. Realmente necesitamos fortalecernos, fortalecer la fe que nos has dado, fortalecer la confianza en ti, Señor, porque a veces pareciera que no confiáramos en ti, Dios. Perdónanos, porque a veces desconfiamos, Padre. Sin embargo, tú eres soberano, Padre. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza en ti y también, Padre, ayúdanos en fortalecer nuestro entendimiento. Que realmente tengamos esa intención de abrir la Biblia y poder estudiar un capítulo y entenderle, Señor. Que no seamos como los fariseos o los religiosos que quieren aparentar leer toda la Biblia. No, Señor. Que con un solo versículo, que con un solo capítulo lo podamos entender, Dios, es más que suficiente, Padre. Ayúdanos a poder comprenderte, Señor. Ayúdanos a saber los planes que tú tienes para nosotros, que de antemano sabemos que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús y decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.